Muy bien. Listo, Vicky. Hey, muy buenas tardes a todas y a todos. Qué alegría que se hayan unido. Muchísimas gracias por estar, por sumarse, por hacer parte de este encuentro que, bajo mi punto de vista, va a ser súper hermoso y súper grandioso. Este es un regalito que nos hace Paula, ¿no? Paula, para quien no la conoce, es facilitadora certificada de Access Consciousness. Creo, si no me equivoco, Paula, que eres además la facilitadora en el mundo hispano con más especialidades dentro de Access, ¿sí? Sí, Y sí, así es. aparte de eso, ella tiene sus propias técnicas también que enseña y que, bueno, a mí me consta porque también es mi maestra y la de algunas personas que estamos aquí. Así que, wow, es una súper, súper maga. Ella tiene la habilidad de crear desde unos espacios muy diferentes a los que estamos acostumbrados. El otro día yo les decía por WhatsApp, digo, es que no puedo entender cómo lo haces para crear tanto, digo, yo creo que ni duermes, ¿no? Porque, y ahí la ven tan radiante y tan jovial, pero wow, eso, ella es de verdad, si hay alguien que yo pueda reconocer como magia en movimiento, pues esa es Paula, ¿sí? Entonces, yo no quiero enredarme mucho. Me alegro también de ver aquí caritas que no conozco, así que especialmente muchísimas gracias también a esas personas que están aquí confiando en lo que iba a suceder, ¿sí? Las dejo con ella. No sé lo que trae, sé que va a ser maravilloso escucharla porque tiene una energía súper amable y súper linda y todo lo que ella comparte es una enorme contribución. Así que este es nuestro regalito, ¿sí? De parte de ella y también es mi regalito para todos los que se han sumado a la invitación. ¿Ok? Y mil gracias, Vicky, por esta co-creación y gracias por esta invitación. Gracias a todos los que están aquí. Bueno, sí, para quienes no me conocen, mi nombre es Paula Andrea Gil y soy facilitadora certificada de Access y soy facilitadora certificada de relaciones hechas diferentes, la recuperación correcta de ti, siendo tú, hablando con las entidades, hablando con los animales y EXPE. Y bueno, también soy maestra de Access y como decía Vicky, tengo mi propia técnica y bueno, en mi propia técnica pues ya tengo unas clases un poco más como de la física cuántica aplicada como a la creación de la vida. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea de este Zoom es que hablemos un poco de esto de que nada te ocurre y todo lo creamos, ¿sí? Que es algo que a veces no es tan fácil de, digamos, como de asimilar, sino que a veces nos lleva a distintas, digamos, emociones, sentimientos o pensamientos. Sí, vamos a hablar un poco de eso y bueno, pues si tienen alguna pregunta, ahorita la respondemos. Y desde el punto de vista de Access y desde el punto de vista incluso también de la física cuántica, tu punto de vista crea tu realidad. ¿Sí? Entonces, cada punto de vista que tú tienes en relación con cualquier cosa crea de alguna manera tu realidad. Cuando tú, por ejemplo, tienes el punto de vista de que la vida es difícil, ¿sí? Ese es un punto de vista que está creando constantemente la forma en la que tú experimentas tu vida, ¿sí? Y si tú tienes el punto de vista de que la vida te puede llegar con facilidad, también ese punto de vista va a crear la forma en las que llegan las cosas a
nuestra vida. Nosotros realmente somos creadores, solo que no somos muy conscientes de eso. Y creamos de muchas formas, creamos con nuestros puntos de vista, creamos con nuestras vibraciones, creamos con nuestra energía, creamos con nuestras elecciones, solo que pocas veces esas elecciones, puntos de vista, realmente son conscientes. Sí, tenemos cantidades de puntos de vista que a veces ni siquiera sabemos que tenemos. Tenemos puntos de vista que llamamos como puntos de vista subyacentes, que son esos puntos de vista que a veces no creemos que tenemos, pero que realmente están ahí. Entonces, una forma de saber cuáles son tus puntos de vista es un poco darte cuenta, bueno, cuál es mi realidad. Sí, hay personas que dicen, no, no, yo no tengo ningún tema con el dinero, no tengo ningún punto de vista con el dinero. Sin embargo, en su realidad siempre están teniendo distintos temas con el dinero. Siempre el dinero es fuente de estrés, siempre están corriendo para pagar sus cuentas, siempre están viviendo un poco como desde el sobrevivir en lugar de prosperar. Y es esa realidad la que te muestra cuáles son tus puntos de vista. Esos puntos de vista que muchos ni siquiera, como les digo, tienes conciencia de que existen, pero están creando tu realidad. Entonces, parte de lo que a mí más me gusta de Access y de lo que me gusta bastante de la física cuántica es este tema de que si tú cambias tu punto de vista, puedes cambiar tu realidad. El punto de darte cuenta que eres creador es que si has creado una vida que no te gusta, pues también realmente puedes empezar a elegir crear de manera consciente una vida diferente, ¿sí? Muchas veces, y hay pues muchas personas que no son muy conscientes de su capacidad creadora. Entonces están pensando en que las cosas te pasan, las cosas te ocurren, que a veces es el destino, la buena suerte, la mala suerte, el karma, el pasado, la familia, miles de cosas los que están creando tu vida. Pero cada vez que te vas como a, digamos, seguir sosteniendo ese punto de vista, de alguna manera estás, digamos, sigues creando, porque no es que no crees, pero estás creando de una forma totalmente inconsciente, permitiendo que lo que determine tu realidad sea algo externo a ti. ¿Sí? Y que no seas realmente tú el creador consciente de tu realidad. Entonces, lo que ocurre es que desde esto, de que ni siquiera sabes cuáles son tus puntos de vista, de que a veces tampoco estás muy atento a tus vibraciones, todo el tiempo estás enviando información al universo. Sí, todo el tiempo, por ejemplo, puedes decir, ay, sí, yo sí quiero crear dinero, pero si todo el tiempo estás enviando al universo, no voy a tener, de dónde voy a sacar, qué voy a hacer, y eso, así no lo digas, es tu vibración cotidiana. Esa vibración es la que realmente genera la realidad que vives. Entonces, ¿qué tal si empiezas a preguntarte, bueno, ¿qué es esto de mi realidad que tal vez me gustaría cambiar? ¿Qué es esto que tal vez no está funcionando tan bien para mí? ¿Cuál es la realidad que me gustaría realmente tener? ¿Cuál es la vida que me gustaría vivir? ¿Sí? Entonces, ¿qué puntos de vista realmente tengo que soltar y qué energía requiero ser para que esa realidad empiece a ser una posibilidad para mí? ¿Sí? Y en Access hablamos acerca del enunciado aclarador, que es la forma en la que tú puedes destruir y descrear los puntos de vista que han estado creando ciertas situaciones en tu vida. Entonces,
una forma que pueden hacerlo, digamos, con facilidad, es, bueno, todos los puntos de vista que haya en mí que están creando esto, los destruyo y los descreo, ¿sí? Y a continuación, pues puedes hacer el enunciado aclarador, que es acertado, equivocado, bueno, malo, pod y poc, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Y sin embargo, además de esto, es importante que elijas, ¿sí? Hay personas que solo se pasan destruyendo y descreando sus puntos de vista, pero no están eligiendo cuál es la realidad que quieren crear. Entonces, si tú no te pones y destruyes y descreas, pero realmente no tienes algo claro de qué es lo que quieres vivir, lo que quieres crear, digamos que estás ahí como en una pausa en el universo. Entonces, ¿cuántas veces estás esperando que, vamos a ver, como lo que Dios quiera, lo que el universo me mande, ¿sí? Y estás ahí y realmente estás deteniendo tu capacidad creadora. ¿O cuántas veces estás esperando que alguien o algo se haga cargo de tu vida? ¿Sí? Que aparezca esta persona, que venga esto, que se solucione lo de allá. Y el tema es que cada vez que tú, digamos, estás esperando que alguien más cree por ti o que alguien te dé lo que tú no estás eligiendo, el tema con esto es que lo que va a ocurrir es que también tu vida de alguna manera empieza como a quedar en pausa, ¿sí? Es como que le cedieras el control de tu vida, digamos, a otra persona. Entonces, ¿cuánto te reconoces realmente como la fuente de la creación? ¿Sí? Poco, mucho o nada. O quizás siempre has estado pensando que no sabes por qué, pero de alguna manera te vienen las cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería si empezaras a reconocer qué energía puedo ser yo que me permitiría crear una realidad totalmente diferente, ¿sí? ¿Qué energía puedo ser que permitiría que la vida que me gustaría vivir esté disponible para mí? ¿Sí? Y cuando hablamos de que somos creadores, tal vez puedas sentir, ay, no, pero entonces yo creé todas estas cosas del pasado, ¿sí? Y no se trata como de que te vayas a la culpa o que te vayas a realmente disminuirte o a juzgarte, porque el juicio no crea nada. El juicio siempre está creando polaridad y no te permite crear posibilidades. El tema es que tal vez seas consciente, bueno, quizás esta elección no la hice muy conscientemente, quizás ni siquiera elegí, fue como la inercia lo que me llevó como a esa situación que pudiera crear si yo realmente conscientemente empiezo a elegir la vida que quiero vivir, ¿sí? Y cuando empiezas a hacerlo y empiezas a darte cuenta, bueno, realmente quiero $1.000.000, pero con mis puntos de vista de no tengo dinero, no tengo dinero, el dinero es difícil, realmente ese $1.000.000 va a llegar a tu vida, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué puntos de vista puedes empezar a soltar para que realmente estés en esa realidad grandiosa que puede estar disponible para ti? Y acá, digamos así como modo de paréntesis, el universo habla energía. El universo no habla palabras. Entonces puede que tú con tus palabras estés diciendo todo el tiempo, claro que quiero una pareja, por supuesto que sí, quiero dinero, yo no he pedido esto, esto no es la vida que quiero vivir, ¿por qué? Sí, sin embargo, ¿qué es lo que todo el tiempo estás diciendo en tu energía? Realmente dices que quieres una pareja, pero energéticamente es más cómodo para ti estar solo, ¿sí? Dices que quieres una pareja, pero un poco como el libro de Access, ¿verdad? ¿Quieres una? ¿Estás seguro que quieres una? ¿O te has acostumbrado tanto a vivir solo y a hacer todo solo que ni siquiera, por ejemplo, te ves como viviendo con alguien? Entonces, ¿qué es eso que energéticamente tú estás enviando al universo todos los días? ¿Sí?
Y normalmente lo que tú estás enviando al universo todos los días es lo que crea tu realidad, porque son como tus puntos de vista manifestados en energía. ¿Sí? Puede que tú no sepas cuáles son tus puntos de vista, pero esos puntos de vista crean una energía que es la que tú empiezas a transmitir al universo. Y eso es lo que realmente determina tu realidad. Por ejemplo, cuando tú tienes el punto de vista de que tú puedes solo y no necesitas a nadie, es una de las formas en las que normalmente más detienes la contribución del universo. ¿Sí? Y en la que de alguna manera estás vibrando en que pues tú puedes solo. Y una cosa es que tú elijas hacer algunas cosas solo, ¿sí? Pero ¿cuánto estás cerrando cualquier contribución cuando no te permites que realmente nadie venga a contribuirte? Y pues voy a poner acá un ejemplo. Yo podría cambiar la llanta de mi carro, por supuesto que soy capaz, ¿sí? Pero si alguien pasa y me ayuda, pues yo pudiera simplemente permitir que esa persona venga y me contribuye. Entonces, ¿cuánto, por ejemplo, vives desde el yo puedo solo? ¿Sí? Y eso todo el tiempo lo estás vibrando al universo. Yo puedo solo, yo puedo solo, yo puedo solo, no necesito de nadie. Y luego estás diciendo, ay, no, realmente no tengo amigos, realmente no tengo muchas personas cercanas, realmente no tengo relaciones nutritivas, ¿sí? Pero ¿cuánto has estado en la disposición de recibir? ¿Sí? Y pues quiero aclarar esto, que no es que no puedas solo, por supuesto que sí, sí, pero también podrías estar en la disposición de, claro que puedo hacerlo todo solo, pero universo, ¿cómo me pudieras contribuir para que esto sea real y se actualice en mi vida con muchísima más facilidad? Entonces, todo es energético. Y a veces es más fácil echarle la culpa al destino o a lo que quieras que realmente asumir decir, ay, sí, tal vez todo este desastre lo he creado yo. Pero por más que en algún momento sea como, bueno, no me gusta lo que he creado, que creo que le ha pasado a muchísimas personas en el planeta, es también reconocer cuánta potencia tienes que has creado todo eso, ¿sí? Y cuánta potencia podrías, si usas esa potencia y la empiezas a usar desde la conciencia, ¿qué realidad más allá de esta realidad pudiera estar disponible para ti? ¿Sí? ¿Cuál es esa realidad en la que pudieras realmente empezar a vivir si te dieras cuenta, yo estoy creando mi realidad? Esto no es que me esté pasando. Entonces, un tip que, por ejemplo, en mi caso sirvió bastante es darme cuenta cuando digo, ay, me pasó tal cosa, ay, digo, realmente no me pasó, yo lo creé. Entonces, ¿cuál es el valor de haber creado esto? Sí, por decir algo, voy hacia un lugar y me pinché. No es que me pasó que mi llanta hubiera explotado. Yo lo creé porque creé esto. ¿Para qué creé esto? ¿Qué fue lo valioso de esto? ¿Y qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? Y bueno, pues tal vez fue una forma de llegar más tarde para que algo sucediera, pero también fue algo en el que de manera inconsciente mis patrones y mis puntos de vista tal vez están creando dificultad, o tal vez están creando sufrimiento, o tal vez están creando contracción, ¿sí? Entonces, si tú realmente miras tu vida y empiezas a decir, bueno, si yo soy como el que estoy creando esto, ¿qué me gustaría crear diferente? Y ahí viene una pregunta de Access y es cómo me gustaría que fuera mi realidad, ¿sí? Y qué puedes empezar a hacer, a encarnar y a saber para crear esa realidad y que esa realidad se muestre para ti, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta ese momento o Vicky, si quieres decir algo o si sigo. ¿Sí? Ok, si alguien tiene alguna pregunta, bueno, bien.
Entonces, el punto, siempre tu punto de vista es el que crea tu realidad, no tu realidad crea tu punto de vista, ¿sí? Y tenemos tantos puntos de vista acerca de todo y cada punto de vista crea una polaridad. Por eso en Access hablamos que algo que es uno de los regalos más grandiosos es que te permitas estar en permisión. Y permisión es donde todo es un interesante punto de vista. Entonces, cuando tú tienes digamos, dices, bueno, todo es un interesante punto de vista, entonces no pones esta energía inconsciente en crear cosas que no van a ser las más contributivas para ti. Sí, quiero aclarar un poco esto y voy a responder una pregunta, porque cuando yo me resisto o reacciono, también estoy creando. ¿Sí? Mi realidad se crea por que yo esté de acuerdo en un punto de vista, pero también se crea cuando yo me resisto y reacciono. Y esa es una de las formas más inconscientes en las que estamos creando la realidad, porque tú dices, no, claro, yo me alineé aquí en mi casa, pues todos sufrimos de esta enfermedad. Estuve de acuerdo inconscientemente en que tal vez todos tengan diabetes, ¿sí? Pero la forma más inconsciente es cuando te resistes o reaccionas. Cuando te resistes o reaccionas a un punto de vista de alguien, también lo haces real para ti. Y por eso, otra, digamos, de las herramientas que les quiero compartir es ese aclarador que es todos los lugares donde yo me haya alineado o estado de acuerdo o resistido y reaccionado que permita que esto exista, lo destruyo y lo descreo. ¿Sí? Entonces, todos los lugares donde yo haya estado de acuerdo en que eso era real, o me haya resistido a que eso es real, o haya reaccionado a que eso es real, que esté creando esto, lo destruyo y lo descreo. Porque cada punto de vista tiene una carga energética. Cada punto de vista tiene una polaridad. Entonces, si tú te estás resistiendo todo el tiempo a algo, también lo estás creando. Pasa mucho con las personas que odian algo. Odian una situación de su vida, odian a su expareja, odian los problemas de su expareja. Entonces, todo el tiempo están resistiendo, están reaccionando y eso es lo que no permite que esa situación cambie. Cuando tú empiezas a eliminar los puntos de vista conscientes o inconscientes, tanto por alineación o como por resistencia o reacción que tienes en relación con algo, ¿sí? Ahí tú ya quitas esa energía que tú estabas poniendo en el universo para que esa fuera la realidad que es posible para ti, ¿sí? Entonces, ¿cuántas cosas tú dices? No, yo nunca estaba de acuerdo con eso, pero realmente cuánto resistes tantas cosas, cuánto estás en reacción o cuánto estás en juicio negativo de algo. Y por eso hablamos de que la conciencia lo incluye todo y no juzga nada, porque cuando juzgas, ahí estás creando esa realidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú ves a alguien que te dice, cuando tú dices, ay, pobrecito, qué vida tan terrible, ¿cómo es esto que está viviendo? Ahí tú estás co-creando esa realidad con esa persona. ¿Sí? Entonces, estás co-creándola de alguna manera. O si dices, ay, odio mis problemas de dinero, con eso nunca vas a solucionar realmente tus problemas de dinero, porque esa energía de odio perpetúa la carga energética que estás poniendo en el universo para crear esa realidad. ¿Sí? No sé si eso se entiende o si es así un poco extraño lo que estoy diciendo. Y esa es la conciencia que les quiero traer. Entonces, ¿qué tal si realmente empiezas a darte cuenta? Bueno, ¿a cuántas cosas resisto? ¿Cuántas cosas reacciono? ¿Y cuánto estoy poniendo tanta energía
en la creación de esa realidad de la que ni siquiera estoy siendo consciente. ¿Sí? Entonces, si no tuviera que resistir y no tuvieras que reaccionar y tampoco tuvieras que estar de acuerdo, si simplemente estuvieras en permisión, que es, qué interesante punto de vista, que esta persona tiene ese punto de vista, qué interesante punto de vista, que esa persona tiene ese punto de vista de mí, qué interesante punto de vista, que esa persona tiene ese punto de vista de tu vida, ahí tú no estás alineándote a la limitación, ni estás resistiendo la limitación, ni estás rechazando la limitación. Y tus puntos de vista crean algo que se llama tu espacio energético. Y tu espacio energético determina las posibilidades que están disponibles para ti. Entonces, digamos que el universo tiene infinitas posibilidades, que lo limitas tú y tus puntos de vista. Entonces, entre más puntos de vista de limitación tienes, más vas estrechando el espacio energético del que puedes recibir. Y si no vas teniendo puntos de vista y si cada día creas más conscientemente y empiezas a preguntar cuáles son las posibilidades infinitas para que esto se muestre, qué se requiere acá para que esto sea una realidad en mi vida, ahí no estás teniendo un punto de vista, ahí estás yéndote a todo lo que puede ser posible para ti. Entonces, ¿cómo les gustaría realmente empezar a vivir el 2022? ¿Les gustaría vivirlo desde esto de, ay, me siguen pasando todas las cosas, es el destino, soy la mala suerte, la nube negra me persigue a mí y a nadie más? ¿Sí? ¿O realmente soy yo el que quiero crear mi realidad y quiero empezar a ver en qué estoy poniendo conscientemente mi energía? ¿Estoy poniendo conscientemente mi energía en las posibilidades o todo el tiempo estoy en la limitación? Todos los días vibro en la limitación y quiero que mi vida sea grandiosa, o realmente estoy poniendo la energía en qué más es posible, cómo puede mejorar esto, cuáles son las infinitas posibilidades de que esto se muestre para mí, ¿sí? Entonces, acá preguntan, nosotros creamos todo, las enfermedades, ¿sí? Y lo que ocurre es que mucho de eso está creado por los puntos de vista inconscientes, ¿sí? Por los puntos de vista que tienes debajo de ti. A veces las enfermedades son un grito de tu cuerpo porque no lo has escuchado, ¿sí? Nuestro cuerpo nos susurra y por eso hay una clase incluso que se llama susurradores de cuerpos. O sea, tu cuerpo siempre te está dando información. El punto es que no lo escuchamos. Entonces, cuando no lo escuchamos, tu cuerpo empieza ya a no dar el susurro, sino el alarido, ¿sí? A ver si en ese momento realmente tú te permites escucharlo. Entonces, puedes empezarle a preguntar a tu cuerpo, ¿qué energía requiero ser para que esto cambie? Cuerpo, ¿qué requieres? ¿Qué requieres que hagamos? ¿Qué requieres que seamos? ¿Qué se requiere para que esta situación empiece a cambiar? Y este tema que plantean de la enfermedad es interesante porque las personas normalmente resisten la enfermedad. Y la resistencia a la enfermedad es lo que no permite que la enfermedad cambie. Si no tuvieras un punto de vista en relación con la enfermedad y en lugar de estar resistiendo la enfermedad, empezarás a preguntar, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? ¿Qué regalo hay aquí que no he reconocido? ¿Cómo puedo usar esto a mi favor? ¿De qué me está queriendo hacer consciente mi cuerpo? Ahí podría ser el espacio energético y la vibración que permitiría que el cambio fuera posible. Pero normalmente cuando te viene algo de una enfermedad, entonces empezamos, ay, pero puede ser, ¿cómo puede ser que esto me pase? Es terrible, estoy enfermo, ¿sí? Y empiezas a tener tanto rechazo o en últimas también tanta alineación que eso es lo que termina creando tu realidad. Entonces puedes empezar a preguntar todo lo que haya en mí
que haya creado esta enfermedad, lo destruyo y lo descreo. Todo lo que yo me haya alineado, estado de acuerdo, resistido y reaccionado que permita que esto exista, lo destruyo y lo descreo, ¿sí? Y cuerpo, muéstrame el camino. Cuerpo, muéstrame qué se requiere para que esto cambie, ¿sí? Entonces tu cuerpo también es una fuente de conciencia que tú puedes realmente empezar a, digamos, a tener en cuenta para la creación. Y acá dice, ¿cómo puedo crear constantemente lo que quiero sin sabotearme? Yo creo dinero, pero para crear de nuevo tengo que estar en el punto de que se me va a acabar de nuevo. Entonces, digamos acá con la persona que pregunta, ahí ya tienes un punto de vista, ¿sí? Que es que la única forma en que creas de nuevo es cuando el dinero está a punto de acabarse, ¿sí? Entonces, si te permitieras cambiar ese punto de vista y cambiarlo por un punto de vista de el dinero viene a mí con total facilidad, ¿sí? Todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria, incluyendo al dinero. Entonces, pues, ¿qué más sería posible para ti? Sí, vamos a dejarles grabación de este Zoom y bueno, no sé si tienen alguna pregunta adicional. Oh, sí, Vicky tiene. Y Paula, yo te quiero hacer una pregunta en cuanto a la propia mecánica de la creación energética, ¿no? Ujú, Este concepto de los entrelazamientos cuánticos. ujú. Cuéntanos un poco sobre ello y cómo nos podemos, bueno, cómo nos podemos beneficiar de Ok, eso. ¿Cómo podemos contar con esa energía en nuestras creaciones? ok, bien. Mm, bueno, el tema de los entrelazamientos cuánticos es un tema realmente lindo, es un tema que me encanta porque los entrelazamientos cuánticos, bueno, son básicamente energéticos y porque los entrelazamientos cuánticos realmente muestran que nada está separado de nada. Sí, nosotros tenemos la idea de la separación que normalmente también es una idea que está muy relacionada con los juicios que tenemos de los demás, pero realmente en el universo la separación no existe. Entonces, los entrelazamientos cuánticos son la prueba de eso. Y estos entrelazamientos cuánticos lo que significan es que una molécula que ha estado unida a otra siempre va a seguir conectada. ¿Sí? Entonces, de eso han hecho varios experimentos donde han separado las moléculas y han puesto las moléculas a muchos kilómetros de distancia y han puesto una información en una molécula y instantáneamente la molécula que está lejísimos recibe la misma información, ¿sí? Por eso, y esto de los entrelazamientos cuánticos, gracias por esa pregunta, ratifica bastante lo de que tú eres creador y que es tu vibración la que conecta con esa energía del universo y permite que tu realidad realmente sea creada. Entonces, los entrelazamientos cuánticos ocurren todo el tiempo. Lo que pasa es que ¿con qué entrelazas normalmente? Entrelazas con lo que vibras, ¿sí? Esta molécula está vibrando, digamos, en carencia, entonces entrelazas con muchas situaciones de carencia y eso crea tu realidad, ¿sí? Si tú tienes esta molécula que tiene una información, por ejemplo, de que el dinero simplemente es energía, y que el dinero no es la fuente de la creación, sino que tú lo eres, entonces esa molécula empieza a entrelazar con muchísimas cosas. Entonces, cuando somos creadores conscientes, es más fácil trabajar con los entrelazamientos cuánticos, ¿sí? Es muchísimo más fácil que tú empieces a pedir qué entrelazamientos cuánticos se requieren para que esta realidad esté disponible para mí, ¿sí? ¿Qué entrelazamientos cuánticos yo puedo activar
para que el dinero llegue a mí? ¿Sí? ¿Qué entrelazamientos cuánticos yo puedo empezar a conectar para que esto ocurra? Porque todo el tiempo el entrelazamiento cuántico es un proceso natural de las moléculas, ¿sí? Yo, bueno, les de contar que tengo mi propia técnica que es basada en la física cuántica, he estudiado física cuántica por años, entonces el entrelazamiento cuántico es el estado natural, ¿sí? Es lo que ocurre normalmente en el universo. Entonces, ¿qué vibras tú y con qué estás entrelazando? ¿Sí? Y eso explica porque muchas veces cuando tú pides algo, pero tu vibración no es la misma, tu realidad no cambia. ¿Sí? Porque tú puedes decir, sí, sí, claro que quiero dinero, yo estoy eligiendo el dinero, pero si vibras todo el tiempo en de dónde voy a sacar, con qué voy a pagar esto, de dónde va a venir, la información molecular que tú estás enviando es carencia y es miedo. Y eso va a entrelazar con eso mismo. Entonces, si empiezas a ser ese creador, ¿qué entrelazamientos cuánticos estarían disponibles? Cuando nosotros hacemos una pregunta, pero realmente una pregunta que abre posibilidades, cada pregunta te puede abrir a nuevos entrelazamientos cuánticos. Cuando tú preguntas, ay, ¿qué más es posible? Pero realmente como desde esa energía de, sí, wow, me estoy abriendo a las oportunidades del universo, a las posibilidades, ¿qué más es posible? Ahí, eso, tú empiezas a transmitir y eso empieza a crear los entrelazamientos cuánticos. Entonces, cada pregunta conecta con nuevos entrelazamientos cuánticos. Nuestra vida no cambia muchas veces porque sigues pidiendo desde el mismo espacio de limitación. Entonces pides desde lo que es posible y como cognoscible para ti, ¿sí? Como de alguna manera lo que ya conoces, como por ejemplo, no, pues si yo me gano, voy a poner un ejemplo, $1,000 al mes, pues entonces, ¿cómo voy a pedir un Ferrari? ¿Sí? Entonces ya pusiste en la información, digamos, la limitación está inmersa en el pedido. Pero si tú empiezas a pedir, bueno, ¿qué más es posible? No sé eso cómo va a mostrarse, pero ¿qué tal si no pides exactamente por un Ferrari, sino por un vehículo que sea contributivo, que sea nutritivo, con el que tú tengas una experiencia como, ay, wow, que cuando yo me siente y lo maneje, tenga esa sensación, ¿sí? Ahí no estás limitando al universo con tus entrelazamientos cuánticos y con tus puntos de vista, sino que estás cambiando la energía. Y esa energía va a ir a crear como los posibles uniones, porque el entrelazamiento es como un engagement, es como esto se vincula con esto para crear algo totalmente diferente para mí. Acá hay unas preguntas de que voy a mirar. Alguien pregunta, ¿la ansiedad de la expectativa del nuevo año hace que se sienta pesado el ambiente? ¿Cómo crear desde este lugar? Entonces, el punto es que pregunta cuánta de esa ansiedad es tuya, ¿sí? O cuánto estás percibiendo a muchas personas que tienen ansiedad. Y si realmente te expandes y no te compras esa ansiedad como tuya, pues ¿qué más es posible? Hay otra pregunta que dice, a la hora de crear algo, ¿es mejor limitarlo en el tiempo, o sea, definir en qué momento que se actualice? No. Cuando hacemos los pedidos al universo o hacemos como esta creación consciente, tú cuando eliges ya estás creando, es decir, cuando tú dices, ay, esto es lo que yo quiero para mí, ahí eso empieza a crearse. Ya se creó, mejor dicho, se crea instantáneamente. El otro punto es la actualización. Entonces es que eso que tú ya lo creaste en la energía, ¿sí? Esté en tu realidad. Entonces ahí, entre más pongas tiempo y más quieras controlarlo, más lo vas a demorar, ¿sí? O si, digamos, en Access se habla que
Lo que a ti te separa de la creación es que estás pensando, "Ah, pero yo pedí $1.000.000 ayer, ya han pasado 24 horas y este $1.000.000 no ha llegado", ¿sí? Y ahí es donde frenas la creación, porque cuando tú pides, el universo empieza como a mover los entrelazamientos cuánticos que se requieren para que ese pedido pueda estar actualizado para ti. Y tal vez tome un tiempo, que tú no sabes cuánto, pero va a ir creándose. Cada vez que tú quieres saber exactamente cuándo va a ocurrir, cómo se tiene que mostrar, ahí es el punto en que tú lo detienes. O que luego dices, ay, yo creo que esto no está funcionando. Entonces, como si le pusieras como stop y lo retrocedieras. Haz de cuenta como cuando tú pides algo a Amazon. Entonces, como si tú todos los días llamaras a ver si tu pedido está, ¿sí? O sea, tú pides y confías en que te va a llegar y a veces no sabes cuánto se tarde, pero realmente sabes que va a llegar a tu realidad. Entonces, eso. Y acá alguien pregunta por las vibraciones, ¿sí? Las vibraciones son más que todo energéticas. No solamente son los sentimientos, también son nuestros pensamientos, son las emociones. Y para ponerlo en otras palabras, es como la energía que transmites, ¿sí? Cuando tú estás como, digamos, en espacio, entonces tú estás en una energía en la que todo te puede llegar con facilidad, pero cuando estás así como estresado, no, esto no se va a dar, esto no va a llegar, ¿con qué voy a pagar? Sí, puede que no lo digas, pero ahí tienes una energía y esa energía a veces es como sí, o que estás angustiado o estás acelerado, esa es la vibración. La vibración es esa energía. Entonces nosotros somos como unos transmisores, para ponerlo de alguna manera, y estamos transmitiendo energía todo el tiempo. Entonces, esa energía es la que va creando la realidad. Acá preguntan, entiendo lo de las vibraciones, pero ¿cómo salirte de esas ideas de carencia cuando tienes las cuentas por pagar encima? Sí, si tú tienes cuentas por pagar y estás desde la carencia, vas a crear más carencia, ¿sí? Tú puedes empezar a preguntar, ¿qué energía se requiere acá? ¿Cuáles son las infinitas posibilidades para que yo pague estas cuentas con total facilidad? Y no solo se trata de preguntar, a veces puede ser que requieras hacer. Entonces, tal vez podrías ir al banco y pedir una refinanciación, ¿sí? Tal vez podrías ir a buscar quién, de qué otra forma podrías conseguir ese dinero. Incluso podrías declararte en bancarrota, ¿sí? Y entrar en un proceso que en todos los países es legal, que es un proceso de liquidación, pues como donde te declaras que ya no tienes cómo pagarlo y te dan como unas posibilidades de acuerdos. Entonces, cuando tú no ves otra posibilidad, esa es la que se va a manifestar. Entonces, si tú dices, no, es que no puedo salirme de esto porque tengo miles de cuentas por pagar, entonces no te vas a salir, siempre vas a vivir eso. Y te lo digo porque yo mucho tiempo tuve muchas deudas y tuve también la habilidad de crear muchísimo dinero en deuda, pues de crear muchísimo dinero, pero también de perderlo todo y literal de no tener con qué pagar. Y realmente pude salir de eso. ¿Cómo? Cambiando la vibración y cambiando los puntos de vista que estaban creando esa realidad. ¿Sí? Ahora realmente yo puedo vivir muchos años sin trabajar. No necesito realmente trabajar para tener todo pago. Si yo me hubiera quedado en yo no tengo cómo pagar esto, ¿qué voy a hacer? Tengo que seguir vibrando en la carencia. Eso nunca hubiera estado disponible para mí, ¿sí? Pero si sigues pensando y vibrando lo mismo, tu realidad nunca va a ser distinta. Tu realidad empieza a ser distinta cuando tú cambias tus puntos de vista, conscientes o inconscientes, y cuando te permites empezar a vibrar realmente desde otro espacio, ¿sí? Y yo vivo en Colombia, que cada euro, por ejemplo, acá vale 4.600 pesos, ¿sí? Y yo llegué a deber, bueno, cada dólar es como 4.000, y yo llegué a deber más o menos un poco de $100.000.
¿sí? Y $100,000 cuando vives acá, el salario mínimo son como $200, es bastante dinero, ¿sí? Y ese dinero realmente lo pude crear. ¿Cómo? Cambiando mis puntos de vista, ¿sí? Entonces, al cambiar eso, realmente otra realidad empezó a estar disponible para mí. ¿Sí? Otra realidad, otros entrelazamientos cuánticos, otro universo y otra total facilidad. Entonces, sé que no es lo más, a veces que tú puedes decir, ay, ¿eso cómo va a ocurrir? Pero empieza a destruir y descrear. Bueno, si simplemente empiezo a pensar todo lo que haya en mí que esté creando, todas estas cuentas por pagar, lo destruyo y lo descreo. Todo lo que haya en mí que esté creando, que siempre tenga que llegar a fin de mes, lo destruyo y lo descreo. Y pueden hacer una lista de cuáles son mis puntos de vista con el dinero. Sí, ay, tengo miles de puntos de vista con el dinero. Si yo no tuviera todos estos puntos de vista con el dinero, pues que estaría disponible, ¿sí? Y ahí puedes empezarte a tener algo. Y quiero decir algo con esa pregunta, porque la mayoría de personas asocian al dinero como la fuente de su vida. Y yo también. Y cuando lo hacía, nunca funcionaba. Pero realmente la fuente de tu vida eres tú. Y nunca, nunca, nunca no tienes nada. Porque así tengas muchas deudas y no tengas nada en el banco, te tienes a ti. Y tú puedes cambiar totalmente tu realidad. Entonces, si crees que todo depende del dinero que tienes, eso determinará siempre tu vida. Pero realmente, si te das cuenta que te tienes a ti, así no tengas dinero en el banco y que te tienes a ti y que tú puedes crear ese dinero, la energía es una energía totalmente distinta. Y puede que no tengas billetes en tu billetera o puede que no tengas ningún dinero en el banco, pero realmente ¿cuánto dinero tienes a tu alrededor? Si miras, todo lo que tienes en tu casa es dinero. Todo. O sea, la mesa, el computador, tu celular, el wifi, o sea, todo es dinero, ¿sí? Entonces, incluso solo un pequeño ejercicio. Bueno, ¿cuáles de las cosas que tengo acá ni siquiera me sirven? Bueno, las puedes vender y puedes volverlo dinero. Pero también, ¿cuánto que no sea dinero tienes? ¿Sí? Te tienes a ti, tienes un cuerpo, tienes vida, ¿cuántas cosas tienes? Entonces, si te sales de la energía de la carencia y no la vas solo al dinero que tienes, sino que empiezas a reconocer, bueno, sí, realmente cuánto tengo, así en este momento no tengo un peso, ¿sí? Eh, Eso cambia tu energía y empiezas a ver y a crear una realidad totalmente diferente. Pero si sigues diciendo, "Ay, no, estoy jodido, no tengo un peso, estoy en la olla, estoy en la ruina", eso no va a cambiar nada para ti. Céntrate en ti. Céntrate en que tú eres la fuente de la creación. Y céntrate en, bueno, ¿qué más es posible? O sea, estoy jodido, no tengo un peso, ¿qué más es posible? ¿Sí? ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Y hay un ejercicio que realmente me gusta y es, piensa en algo que tú digas, no, esto es lo peor que me ha pasado en la vida, ¿sí? Esto es la peor historia que he tenido en mi vida, ¿sí? Si no tuvieras de juicio de eso como la peor historia, que pudieras recibir, ¿sí? Incluso cómo pudieras hacer dinero con eso. ¿M? ¿Qué tal que hasta escribes una novela? ¿Qué tal que cuentas tu historia? ¿Qué tal que algo puede empezar a cambiar cuando tú abres las posibilidades? Pero si tú sigues manteniendo energéticamente en que eso es lo peor, pues nada diferente va a mostrarse. Acá, entonces, el acto de creación se hace una vez y ya tú vas pidiendo es que se requiere para actualizar. Esto para lo que expliqué ahorita. ¿Y cómo puedo tener
claro lo que quiero, hay alguna herramienta, ¿sí? Una forma es que empieces a preguntar y es, ¿cómo puedo tener más claridad y facilidad con esto? Esa ya es una pregunta, ¿sí? No tengo ni idea de qué quiero, bueno, ¿cómo puedo tener más claridad? Y lo segundo es date cuenta que te gusta hacer. O sea, date cuenta como tú que disfrutas hacer. Como, por ejemplo, me encanta pintar, me encanta tomar fotos, me gusta los animales, ¿sí? Porque eso que te gusta hacer te da una vibración, ¿sí? Lo que te gusta hacer te da una vibración que cuando tú lo haces, te sientes diferente. O sea, te gusta pintar y cuando estás pintando, estás ahí, tú estás contento, estás en una energía diferente. No te gustan los animales y cuando estás consintiendo a tu mascota o sales a pasear con ella, te sientes tan feliz. Entonces, eso te empieza a dar una energía y puedes decir, universo, muéstrame qué más de esta energía está disponible para mí. Muéstrame dónde más está esta energía. Muéstrame cómo yo puedo vivir cada día con un poco más de esta energía. ¿Sí? Y les voy a poner un ejemplo. Un día yo dije, bueno, ¿qué es lo que me gusta hacer? Entonces dije, hablar. Sí, me encanta hablar. Ya se dieron cuenta, me encanta hablar y empecé a preguntar, ¿cómo puedo hacer dinero hablando? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer dinero con esto que me gusta hacer? Y ahora hago dinero hablando. ¿Sí? Entonces, todo lo que te guste hacer, que tú crees que no vale nada, que tú crees que nadie te va a pagar por eso, te aseguro que alguien en el universo va a pagar por eso. ¿Sí? Entonces, si empiezas a hacer esa lista de qué disfruto hacer, qué es lo que realmente cambia mi energía, vas a tener mucha más claridad para empezar a crear conscientemente tu realidad. Y si no tienes ni idea, ¿qué tal si solo pides, ay, bueno, hoy estuve feliz en este Zoom, por ejemplo, ay, wow, ¿qué tomaría que mañana tenga un poco más de esta energía? ¿Sí? Y no significa que tenga que ser otro Zoom, que tenga que ser conmigo, simplemente es que esa energía se muestre para ti. Y puede que se muestre viendo el atardecer, puede que se muestre caminando por la playa, puede que se muestre haciendo algo que te hace feliz y ahí vuelves y dices, universo, más de esto, por favor, ¿qué se requiere para que esto realmente cada vez esté más en mi vida? ¿Sí? Y al otro día, bueno, tal vez tú saliste con un amigo, una amiga y te reíste tanto y tuviste tanto gozo y ahí puedes decir, ay, universo, muéstrame cómo sería que realmente yo pueda tener cada vez más gozo. Y así empiezas a pedir conscientemente por las energías y las vibraciones que quieres en tu vida. ¿Sí? Creo que eso fue claro. Voy a ver si hay otra pregunta y si no, pues cambiar puntos de vista, cambiar ideas, pensamientos, emociones, sentimientos, haciendo listas de acciones hasta conseguir lo que deseo. No tienes que hacer la lista, yo a veces lo hago para yo tener claridad, pero no tienes que hacerla. Sí, si tienes clara la energía, no tendrías que hacer la lista. Solo que a veces como no tenemos clara la energía, hacer la lista de lo que te gusta puede ser una herramienta que lo facilite. ¿Sí? Porque no es la lista como tal, sino la claridad de tu elección. Entonces, si yo ya sé qué quiero, pues ya lo sé, no tendré que hacer lista, pero tal vez no tengo idea y esa es la primera vez que lo voy a hacer. Bueno, pues entonces puedo empezar a hacer una pequeña lista y ver cómo eso se va mostrando para mí. Y bueno, pregunta para el dinero es, a ver. Les voy a dar una pregunta y es, ¿qué es posible? Y puede que su mente cognitiva no la entienda, pero si la hacen, algo va a cambiar. Y es, ¿qué es posible para mí con el dinero que yo creo que no es posible? Porque son mis puntos de vista los que hacen que eso no sea posible, paréntesis. Entonces, ¿qué es posible para mí con el dinero que yo creo que no es posible? Que si fuera posible
cambiaría totalmente mi realidad, ¿sí? Y todo lo que no permita que eso se muestre, lo destruyo y lo descreo, ¿sí? Todo está disponible, todo está disponible. No se te muestra porque no está dentro de los puntos de vista que tú has considerado que son posibles, ¿sí? Y por eso hablamos de que es posible, que yo creo que no es posible, que si fuera posible, porque realmente pudiera hacerlo, cambiaría totalmente mi realidad, ¿sí? Y bueno, pues creo que ahora sí, ya hemos terminado. Ujú. Sí, bueno, Paula, y cuéntanos qué tienes por delante. Aquí hay muchas personas que te conocen de tiempo, pero también hay muchas personas que te están conociendo hoy por primera vez. Yo sé que mañana vas a estar en España, no en Canarias, Sí. pero sí en España. Sí. Pero yo estoy en mi empeño de que en algún tiempo, en unos meses, puedas también estar por aquí y compartir con nosotros en vivo, ¿no? Y eso, poder estar así como cerquita, ¿no? Pero cuéntanos qué tienes ahora, porque tú haces muchas cosas en línea, así que de Sí. pronto... ¿Mm? Ujú. Ay, gracias. Bueno, en este momento estamos haciendo unos jales de energía de Creando con el Universo que terminan hoy. Bueno, igual todavía se pudieran unir, son $15, no sé cuántos euros son. Bueno, en enero, 13,5. ok, 13,5. En enero voy a hacer cómo convertirse en dinero, un programa de 10 días, ¿sí? Donde realmente se comparten muchas herramientas para cambiar la realidad con el dinero. Ese programa son 10 sesiones, y en principio 10 sesiones podrían ser un poco más, a veces les regalo un poco más, y eso fue una de las herramientas realmente más contributivas en mi vida para cambiar mi realidad con el dinero. Entonces haré ese programa que empieza el 17 de enero y va del 17 al 21 y como del 24 al 28 de enero. Ese sería. Y voy a dar 2 clases de la especialidad de la recuperación correcta de ti, porque entre más te tengas a ti, más fácil es crear, ¿sí? A veces tenemos tanto juicio de nosotros que eso a veces no es tan fácil. Entonces voy a dar haciendo de ti la prioridad como el 19 de enero. 19, creo. Sí, el 19 de enero Mm. y haciendo las paces con tu cuerpo. Ya les digo, perdón, ya les voy a 20, sí, creo que es decir. al otro miércoles, como 20. El Mm, 26 sí. de Mm. enero son clases cortas, pero realmente son clases bastante profundas y el costo de cómo convertirse en dinero son $180 por las 10 sesiones y de las clases de haciendo de ti la prioridad y haciendo las paces con tu cuerpo son $50 cada, cada una de las clases. También voy a dar mi clase de cirugías cuánticas, que es mi creación. La voy a dar el 29 y el 30 de enero. Y pues si tienen animales, si les gustan los animales, doy la clase de hablando con los animales, porque los animales realmente hablan energía y son una de tus más fácilmente forma de reconocer lo que estás diciendo. Los animales siempre saben tú qué piensas, así no se los digas, ¿sí? Entonces ellos todo el tiempo leen tu energía. Daré las clases de Hablando con los Animales 14, 15 y 16 de enero. Pero pues los que me conocen, tengo unos grupos en WhatsApp y en Facebook, que soy como Paula Andrea Gil, y los que no me conocen y vinieron por Vicky pueden conectarse con ella y ella les puede dar la información de todos los detalles, los que se quieran unir. Ujú. Claro que sí. Y me pareció que había una manita levantada hace un momento. África, creo. Sí, dale. Ay, Pero, quítate el silencio. Espérate, ya, ya, ya. Creo que a ver si puede.
Yo. Ahora. Ujú. No, que quería preguntarte que en cuanto a las clases de cirugías cuánticas, que Ujú. cuando ibas a impartir las especialidades, o sea, las especialidades de cerebro, Yo ojos, me uno a esa oídos. pregunta también. Sí, las La del corazón especialidades. cerebro, que Soy está La del ojo. pendiente. corazón, Esa cerebro, oído. especialidad la voy a dar el 30 de enero. Sí, el Vale, 30 pues ya de está. enero. Apúntame Ujú. ya, o sea, ya. Ok, muy bien. Sí, bueno. Hey, Paula, muchísimas gracias por tomarte este tiempo para nosotros, que sé que estás ahí con la agenda siempre súper llena. Eh, mm, ha sido precioso tenerte aquí, ¿sí? Muchas Ay, gracias gracias, por todo igualmente. lo que has compartido y bueno, seguro que de aquí van a surgir muchas más cosas juntos. Gracias, gracias a ustedes por estar. Espero que sea contributivo. Les vamos a pasar la grabación porque pues son muchas cosas que a veces como que alguien decía, son como miles de cosas. Y sí, entonces cuando lo puedes oír, puedes tener mucha más claridad. Entonces, gracias infinitas por estar. También tengo un canal de YouTube que se llama Paula Andrea Gil Conciencia y ahí también comparto distintas cosas. Entonces, lindo día y bueno, feliz fin de año, feliz año nuevo y cuanto más es posible. Entonces, bye, gracias, Gracias, Vicky. amor. Gracias. Muchas gracias, Feliz año Paula. para Sí. todos. Bye, bye.